Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Les habla Alan, el ayudante del profe Bonoto. Bueno, en esta ocasión íbamos a ver un poco de test psicológicos. Vamos a hacer una pequeña introducción ya que al profe le interesaba bastante este tema y más que estuvimos viendo déficit intelectual, ¿no? Vamos a ver qué es un test psicológico, cuáles hay, para qué funcionan, cuándo se tendrían que poner en marcha estos test. Esto, como les decía, es una pequeña introducción. Es como para que tengan un poco de idea solamente, ya que en tercero, en la, en la materia de clínica 1 con la profe Arias, se va a ver más a profundidad todos los test psicológicos, los psicométricos, los proyectivos. Así que bueno, en esta clase vamos a ver un poquito de eso. Traté de buscarle por ahí unos videos sobre test, cómo se implementan, pero se me hizo un poco complicado ponerlos acá en el Power, así que apenas los encuentre, se los voy a tratar de subir a ustedes al WhatsApp o a la plataforma para que los puedan ver. De igual manera, el otro año, en tercero, como les decía, lo van a ver a profundidad. Es un tema muy, muy interesante, eh, que te da como más ganas por ahí de seguir, ¿no? Con la preparación. Bueno, para empezar podemos decir entonces que los test son instrumentos estandarizados que se utilizan para medir de forma rápida una o más características que son parte y que forman al sujeto y a su psiquis, a todo el conjunto de esa persona, ¿no? Este, los que pueden ser la personalidad, la inteligencia, la atención. Depende de cada test, se va a evaluar una condición, ¿no? La memoria, la percepción, la impulsividad. Hay muchos tipos de test, como dice acá, y que existen varios tipos, diversos tipos, como los verbales, los gráficos, están los psicométricos, bueno, estos gráficos, los proyectivos, ¿no? Que por ahí los conocemos nosotros con respecto al dibujo del árbol, al dibujo de la casa, al dibujo de la persona debajo del agua, debajo de la lluvia, perdón. Este, Son distintos. Después están los psicométricos que miden por ahí más el tema de la inteligencia. Eso es un tema que le interesa al profe Bonoto en estos momentos porque hemos visto hace unas clases déficit intelectual, ¿no? Y es por eso que él quería abarcarse ahora con estos test psicométricos. Después va a haber tiempo para ver los otros con más profundidad. Si no es con el profe, que seguramente se verán, va a ser como decía el otro año en clínica. Y estos test están estandarizados, ¿verdad? Hay algunos que pueden aplicarse a toda la población, hay otros que son solamente específicos para niños, otros para adolescentes, para adultos. Por este caso igual hay que tener muchas veces en cuenta cuando se va a tomar un test, el tema de a dónde lo vamos a tomar. Cómo está esa población, qué condiciones tiene esa población, condición económica, ya sea de alimentación, es muy importante saber eso, ¿no? Porque por ahí en el tema de los test psicométricos no nos van a dar por ahí el mismo rango dependiendo a qué población estemos estudiando. Y también se distinguen por el tema del tiempo. Puedes ver que algunas veces se toman test un poco más rápidos, dependiendo de la urgencia, eh, y de dónde lo estés haciendo. Y después hay tests que son muy, muy largos, como por ejemplo el WISC, que es uno de los tests que es bastante largo. En algunos también hay que tener en cuenta el tiempo en que lo hace, cómo lo hace, eh, qué procesos toma, qué movimientos, eh, o por dónde empieza. Hay que tener mucho en cuenta esas cosas. La función de los tests, entonces podemos decir que permiten conocer rasgos de la personalidad del sujeto, las capacidades, el funcionamiento neurológico, y también evaluar los rasgos de la personalidad, como pueden ser las habilidades, los conocimientos, la capacidad cognitiva, la capacidad para resolver problemas, que eso es algo que le interesa mucho al profe en este momento, que estamos viendo déficit y esas cosas. Después también con otros
Otro rasgo igual, o sea, para introducirse, para esta introducción, a saber es cuándo igual, cuándo se debe realizar un test o cuándo se puede. Y las razones son múltiples y diversas, porque se puede ir desde la selección de personal para un trabajo hasta para hacer un diagnóstico de psicopatología, o también en el ámbito educativo, ¿no? Para determinar si existen dificultades en el aprendizaje, que eso por ahí es lo que más vemos nosotros, ¿no? Obviamente tenemos que verlo en diversos ámbitos, pero por ahí en estos primeros años lo vamos viendo siempre en esto, ¿no? En el tema eh, de ver si hay alguna dificultad en el aprendizaje. Un ejemplo puede ser también el tema de una empresa necesita un empleado y para ello necesita conocer las aptitudes, las actitudes, cómo resuelve los problemas, cómo trabaja en equipo, qué tolerancia tiene a la frustración. Y bueno, y para eso es, ahí se implementa un test psicológico para ver eh, toda la configuración del sujeto. Bueno, y acá podemos empezar a ver un tipo, los test psicométricos. Estos se caracterizan por ser estandarizados y se utilizan para medir una característica concreta, como pueden ser la memoria, la inteligencia, la atención, la percepción. Me disculpan si por ahí escuchan algún llanto, es que tengo un cobayo y bueno, cuando me escucha hablar y no le doy por ahí, viste, un poco de maña, se empieza a gritar. Este, bueno, siguiendo con los test psicométricos, estos también se caracterizan por tener estímulos estructurados y preguntas por ahí más cerradas, ¿no? Que tienen una sola interpretación. Son instrumentos estadísticos que asignan un valor y se compara con puntajes obtenidos por la población en general, ¿no? Nosotros hacemos test a una población en general, en particular, y ahí ya tenemos unos puntajes obtenidos. Y a través de esos puntajes vamos a evaluar por ejemplo, a los niños o a las personas que tratemos. Algunos test por ahí más reconocidos, como dice acá, podemos ver el Raven, el WISE, el WISC, el MFF, que es el tema de los test de emparejamiento de figuras conocidas. Por ejemplo, el WISC, en, en tercer año en clínica se va a ver mucho en profundidad. Es uno que se ve al final y está muy bueno. Es bastante complejo, muy largo, además lleva bastante tiempo. eh, Se mide también el tema del tiempo, de cuánto tarda el niño, y ahí son varias actividades que se le hacen hacer. Por ejemplo, el test de Raven, el que se nombra primero, que es un test psicométrico, es una prueba que mide un componente muy elemental de la inteligencia, que es la capacidad de razonamiento abstracto. Esta capacidad de razonamiento abstracto, para que se pueda por ahí entender, podemos decirlo que es como un conjunto de operaciones que hace el cerebro para reorganizar conceptos abstractos que ya tenemos. Y esto nos va a ayudar a proporcionar mayor cantidad de opciones para adaptarnos a por ahí algún cambio nuevo. Al tener por ahí mayor capacidad de razonamiento abstracto, se nos va a hacer un poco más fácil por ahí llegar a una conclusión, a qué es lo correcto que debemos hacer. Este test, el de Raven, se compone de diferentes diseños geométricos que están formados por elementos de carácter por ahí no verbal. Y lo que tiene, a ver si creo que lo puse acá, mira. Este sería el test de Raven, porque son varias figuras. Lo que tiene es que estar incompleto acá al cuadrado, se lo da a la persona que se le vaya a tomar, por ejemplo el niño. Eh, Creo que este va con tiempo, no se va a tomar el tiempo, y ahí hay que ver cuánto tarda en asimilar cuál es, o cuánto tarda también en entender cuál es la consigna, ¿no? Cuánto tarda en ponerlo, si pone el correcto. Por eso la dificultad es esa. Se le pone una imagen incompleta y se le ponen acá, por ejemplo, son 6 figuras. La correcta sería esta. Acá es donde entraría lo que hablábamos, la capacidad de razonamiento. Acá es fundamental.
Sí, acá la capacidad de razonamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque para llegar a esta conclusión, a que esta vaca, hay que interpretar, ¿no?, cada una de las matrices, de las figuras, cada una de estas seis, y encontrar la relación en la forma. Por ejemplo, bueno, esta no porque tiene las líneas cruzadas, esta no porque no tiene ninguna forma dentro, esta porque es cuadrada. Hay que encontrar una relación, ¿no? Eso es todo un trabajo que va por dentro de la persona que se esté tomando. Una vez relacionado, interpretado, se va a poder ordenar la información para encontrar que la solución correcta sería esta. Hay muchas, ahora si los puedo encontrar, se los subo a la plataforma y al WhatsApp, eh, el tema, a ver si hay más imágenes y cómo se trabaja. Igual como les decía antes, es una pequeña introducción nomás, ¿no? Para que vean cómo se hacen, cuáles hay, cómo son, ya que después, bueno, van a adentrarse más en eso, en clínica. Que podemos ver acá englobado en los test proyectivos es el WISC, eh, el cual su nombre completo es la escala de inteligencia de Wechsler para niños, que fue creado por David Wechsler en 1949 y está diseñada para llevarse a cabo entre la población infantil y adolescentes, ya que después hay otra, el WISE, que el WISE está diseñada para adultos. Esta, la WISE, no, está para niños y adolescentes y sirve para medir la inteligencia global, ya que ofrece una visión general de la inteligencia del evaluado a partir de varias pruebas que proporcionan el coeficiente intelectual. El test se basa en un enfoque global, como decíamos, de inteligencia global, con pruebas que evalúan distintas capacidades y habilidades, en las que queda reflejado específicamente el nivel de la inteligencia del niño. Eh, se, se caracteriza por tener 10, 10 subtests con 5 subtests que son optativos. Eh, las principales se van a dividir en la comprensión verbal, en el razonamiento perceptivo, en la memoria de trabajo y en la velocidad de procesamiento. Pero dentro de estas 4 se van a dividir en más. Acá, por ejemplo, en comprensión verbal se dividen en semejanzas, en vocabulario, en comprensión, en información, en adivinanzas. Es decir, para evaluar la comprensión verbal, se van a tener que hacer hincapié en todas estas, en la semejanza, en el vocabulario. Cada una va a tener un test, o no sé si test o una forma de evaluarlos. En cambio, en el razonamiento perceptivo vamos a ver cubos, conceptos, matrices, como veíamos en el Raven, por ejemplo. Las matrices, ¿no? Por ahí te van a dar algo acá como unas figuras incompletas y en enero vas a tener que completar correctamente. La memoria de trabajo se basa en los dígitos, en las letras y números, en la aritmética, y luego está la velocidad de procesamiento, en la cual entran las claves, la búsqueda de símbolos, trabajo con animales. La resolución del WIC suele durar entre 60 y 90 minutos, en los cuales el menor debe pasar por estas 10 pruebas, eh, en las cuales siempre se va a tener en cuenta el tiempo, se trabaja con un cronómetro, y no pude encontrar otras imágenes, pero bueno, apenas las encuentre se las voy a pasar a ustedes. Es como un cuaderno bastante grande en el cual te trae anotadores y eso, así que se trabaja con eso, con lápiz, cronómetro. Es bastante largo también el test porque se analizan muchas estructuras, ¿no?, del niño. Y acá, como por ejemplo, para que lo puedan comprender un poco, el tema de la memoria de trabajo operativa es la habilidad de mantener información activa y la persona siendo consciente de ello. Realizar alguna operación o manipularla
a la información y producir algún resultado. La velocidad de procesamiento puede ser especialmente importante en la evaluación de niños, debido a su relación con el desarrollo neurológico y otras habilidades cognitivas y el aprendizaje. Y bueno, eso después está, acá, por ejemplo, está el test psicométrico, el MFF-20 o T le dicen, que es el test de emparejamiento de figuras similares. El cual se trata de una prueba de emparejamiento perceptivo. Se compone de 12 ítems y cada uno se caracteriza por la presencia simultánea de un dibujo familiar, como pueden ser un oso, una casa, lentes y 6 opciones diferentes. Le damos una imagen eh, y luego 6 opciones diferentes, ¿no? Para a ver si lo puede comparar. Todas estas imágenes van a ser diferentes, las 6 opciones, pero con un pequeño, muy pequeño detalle para ver si el niño lo puede interpretar y saber cuál es el correcto. Para esto va a tener 6 oportunidades. Y acá se le va a evaluar el tiempo en cuanto lo hizo, si se equivocó, si utilizó las 6 oportunidades. Si falla en esas 6 oportunidades, ya se le dice la correcta y se pasa a otra imagen. Este test está eh, hecho para niños de 6 a 12 años y tarda entre 15 y 20 minutos. Esto trabaja la reflexión y la impulsibilidad. Eh, Se va a ver por ahí, por ejemplo, una persona con mayor reflexión por ahí va a pensar, va a tener un proceso de pensamiento un poco más largo para poder hacerlo correctamente. En cambio, los niños con impulsividad, por ahí lo van a hacer muy rápido, van a terminarlo muy rápido, pero que van a tener muchos errores en cada prueba, en cada ítem. Igual este test fue creado en los 60 aproximadamente, creo, y bueno, tiene varias críticas también. Se han hecho nuevos, eh, pero tiene muchas críticas. Pero bueno, lo puse porque eh, era parecido a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Igual como les decía, esto es una pequeña introducción, los paso así todo por arriba para que, para que ustedes puedan saber cuáles hay más o menos, qué son los test psicométricos, qué evalúan, pero bueno, más adelante se lo van a ver mucho mejor. Y bueno, con respecto a a los test proyectivos, a ver si primero se lo puedo poner acá para que sea más grande. Ahí está. Acá, los test proyectivos. Estos se caracterizan por ser por ahí más desestructurados, como dice acá, por tener preguntas un poco más abiertas, ¿no? Y estímulos más desestructurados, donde podemos encontrar que por ahí la indicación de lo que se debe hacer puede tener muchas interpretaciones y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, dibujo de una persona. Eh, en este, en esa, en ese test se puede ir conociendo mucho la personalidad, los miedos de cada uno. Estos se diferencian de los psicométricos porque, como decíamos, ¿no? Son más desestructurados, no hay preguntas tan cerradas como sí o no, blanco-negro, sino que, bueno, se ve la subjetividad de la persona más. Por ejemplo, bueno, la figura humana, la persona bajo la lluvia, como les decía. El CAT ese se va a ver en clínica, al igual que la familia cinética. Por ejemplo, en la familia cinética ahí se le pide, ahora es una pequeña orden que después le va a enseñar la profe en clínica, que no recuerdo bien ahora, que se le dice que dibuje a su familia o a una familia haciendo algo, ¿no? Y bueno, y ahí después de eso se ve cómo está organizada la familia, qué rol cumple cada uno,
Eh, bueno, el CAT, por ejemplo, es el test de percepción infantil. Este está compuesto por varias figuras que tienen animales, cada uno tiene un animal. Y el CAT, por ejemplo, tiene como objetivo permitir la comprensión de la vinculación del niño con sus figuras más importantes. También investiga la dificultad en alimentación, el complejo de Edipo, la rivalidad, la masturbación, la agresión, culpa y castigo, la respuesta de los padres por ahí frente a distintas conductas de él, como los miedos, los hábitos. Por ejemplo, en el CAT, por ejemplo, como decía en el CAT, no recuerdo bien ahora eh, qué imagen, pero creo que era el de tres pollitos con la mamá, algo así, o tres pollitos solos. Y bueno, eso, ahí se estudia el tema de la alimentación. Después pueden encontrar imágenes de tres osos tirando de la cuerda, dos osos grandes y uno pequeño. Se puede ver las relaciones, ¿no?, que hay parentales. Después hay de un león sentado. Hay muchas imágenes que, bueno, después se van a ver con más profundidad. Acá, para que comprenda por ahí más el tema de los test proyectivos, le cito una partecita que habla de Lewis, que dice: los dibujos de un paciente merecen ser considerados temas de un análisis similar al que se emplea en relación con los sueños o con cualquier otro material que sea parte de la conducta, para comprender, ¿no?, la importancia y dificultad también que tiene, ¿no?, el análisis de, de los dibujos de una persona. Por eso, bueno, se ven tanto y es tan importante. Bueno, estos test proyectivos los vamos a dejar hasta acá nomás, porque bueno, como decía, al profe por ahí en este momento le interesaban más los psicométricos por el tema que estábamos viendo. Es una pequeña introducción nomás para que vean cuáles hay, y último si les interesa buscar un poco más. Pero bueno, igual tranquilos con este tema, que no van a ser no lo vamos a tener mucho en cuenta acá eh, en las evaluaciones. Por ahí capaz que preguntamos una que otra cosa, pero no es nada complejo. Solamente, bueno, pero como decía, el profe quería que haya una pequeña clasecita como para que se vayan introduciendo a este tema, que bueno, en años más adelante lo van a poder ver mejor. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les sirva. Eh, Disculpe por ahí por los errores, por hablar muy rápido capaz, pero bueno, estamos todos aprendiendo un poco. Eh, yo igual este año empecé a hacer las clases con el doctor Bonot, y bueno, como ven, todo proceso cuesta, todo lleva su tiempo. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten me escriben al WhatsApp o, o a un modal, que le vamos a estar ayudando en lo que podamos. Así que cualquier duda me avisan. Nos estamos viendo, un abrazo.